Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saluda David Mendoza. Es un gusto tenerlos, como siempre, en este cronómetro 2020. Recuerden, estamos aquí desde la Ciudad de México y bueno, pues estamos transmitiendo para todos ustedes, pues en estas páginas web que tenemos. Bueno, son páginas, son redes sociales. Nuestro canal en YouTube, por supuesto, nuestra página de Facebook y también ahí en Instagram nos pueden ubicar. El día de hoy me da mucho gusto, aparte de saludarlos, bueno, pues vamos a presentar un tema que yo creo que llama mucho la atención y yo creo que va a ser muy importante, sobre todo por una temática que tiene que ver con el medio ambiente, ahora que estamos tan ligados a esta cuestión medioambiental, ahora que estamos ligados a esta cuestión, en esta pelea jurídica que se está teniendo en nuestro país en relación a asuntos que tienen que ver con el famoso Tren Maya, que tienen que ver precisamente con el asunto energético, que tienen que ver con el asunto de electricidad. Pues ya vimos la semana pasada, ¿no? Lo que sucedió en la Corte, una cosa, un galimatías ahí jurídico muy interesante que ya platicaremos y que ya habíamos platicado la semana pasada al respecto, adelantándonos sobre todo lo que iba a pasar. Esta semana, pues en teoría estaríamos viendo que ya el Congreso y la Cámara de Diputados, bueno, pues pudiera ver si se llega a negociar, a ver si obligan, a ver, como dice el presidente, a ver si se rebelan los diputados del PRI para que pues pasen su reforma eléctrica como él quiere. Pero el día de hoy nos vamos a centrar sobre el asunto del Tren Maya, que a mí me parece que también es un asunto muy interesante, sobre todo porque estamos hablando de un polo de desarrollo, pero también cada que se genera desarrollo, tenemos impactos negativos en cuestión de medio ambiente. Así es que me da mucho gusto saludar antes que nada a nuestros compañeros panelistas. Iván Moreno, ¿cómo estás? David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Muchas gracias por estar aquí viéndonos. Y recuerden también a través de nuestras redes sociales pueden disfrutar de estos cronómetros. Gracias, David, por estar nos aquí. Pueden ver cuando quieran, ¿verdad? Pueden ver hasta las repeticiones para que nos demos cuenta si cometimos ahí un error o a lo mejor si le atinamos o a lo mejor nuestro análisis fue certero o no. Sonia de Siga, ¿cómo estás? Hola David, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy interesante el tema que se va a plantear el día de hoy. Creo que es necesario reflexionar también sobre estas cuestiones que no solo impactan ahorita, sino también en el futuro. Así que te agradezco mucho y saludo a mis compañeros, a Iván, a Susana. Muchas gracias por compartir este panel y pues esperemos que esta información les sirva a todos los que nos están viendo. Exactamente, oye, que podamos abrir yo creo que también un punto de vista distinto, ¿no? A lo que se está señalando y sobre todo, bueno, pues poder analizar. Oigan, pues yo quisiera dar la bienvenida a Susana Valle. Fíjense que ella es socióloga y, bueno, pues tiene conocimientos en medio ambiente. Por el momento ella es especialista en análisis de política pública en Chiapas. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Pues estás muy cerquita, Susana, qué gusto tenerte en este cronómetro 2020, porque fíjate que en muchas ocasiones los temas que nosotros tratamos y cómo los tratamos, pues lo hacemos desde una perspectiva que a lo mejor, bueno, pues tiene que ver en el ámbito periodístico, en el ámbito obviamente social, en el ámbito de las relaciones internacionales, de la misma ciencia política y demás, pero el punto también yo creo que es que podamos acercarnos hacia los especialistas y sobre todo que estos especialistas nos den una luz, ¿no? General sobre lo que está pasando, porque luego nos dicen que somos miembros de la derecha, que porque estamos en contra del presidente López Obrador o que estamos tratándolo muy mal, cuando en realidad la condición es otra, ¿no? Estamos hablando de un polo de desarrollo, estamos hablando obviamente de estos elementos que el presidente López Obrador desde el inicio de su campaña y por supuesto ya como presidente dijo que esto iba a ser fundamental. 3 proyectos que prometió. Uno, el aeropuerto, que obviamente se canceló por cuestiones medioambientales,
el asunto de Texcoco y se mandó ahora a Santa Lucía, aunque ahora en Santa Lucía, hasta el momento, ya unas cuantas semanas de haberse inaugurado, pues parece que vuelan los mosquitos y vuelan las polvaderas porque no se ve como mucho movimiento en el aeropuerto. 2, el Tren Maya que va a conectar prácticamente toda la península de Yucatán hacia los lugares donde, bueno, pues precisamente hay vestigios arqueológicos, donde cruzamos la selva y donde se estaba buscando también generar un polo turístico muy importante. Y finalmente la refinería de Dos Bocas, que de alguna forma también, ¿no? Se le pegó con ganas ahí un manglar que había en esa zona de Tabasco para poder construir la refinería. Pero bueno, Susi, en el caso del Tren Maya, ¿cómo vemos esta situación? ¿Es necesario hacer esta obra? ¿Es una posibilidad de fortalecer el medio ambiente en esta zona? ¿Cómo lo vemos? Susana Valle. Gracias, David. Primero, antes que nada, saludo a mis colegas, Iván Moreno, Sonia. Un gusto, David, que me hayas invitado para esta conversación. Me haces preguntas muy difíciles, más bien. Es que tú eres la experta. Tú eres la experta. Voy a regresar y sí, claro, la primera implicación que me gustaría resaltar es en esta coyuntura en la que estamos, pues que estamos como en una antesala de una ideología totalitaria, es decir, si se plantea una información, o estás a favor o estás en contra, no hay matices, no hay crítica, no hay diálogo, no hay debate, y eso creo que es lo que nos está atorando como en confrontaciones, en las redes sociales, en periodicazos, en todo, y creo que por ahí no va. Si queremos construir, o si se quiere construir una sociedad democrática, abierta, diferente a otros esquemas políticos anteriores, se debe permitir el diálogo y el debate crítico, contundente, con argumentos y constructivo. Si no partimos de eso, entonces lo que yo diga va a ser usado en mi contra, ¿no? Claro, entonces, o vamos a entrar en una discusión ¿no? permanente, ¿no, Susana? Claro. Donde de pronto son buenos contra malos, esta dicotomía sí. blanco y negro, los de antes, los de hoy, etcétera, etcétera. Entonces no tiene sustento, ¿no? Sí, no, por ahí no va. Entonces, lo que yo voy a desglosar son 3 puntos en términos de política pública, de sustentabilidad, y un poco como irnos a la historia de la zona. O sea, la zona de interés no es nueva, no es la primera vez que se plantea algo ahí, ya tiene su historia. Entonces, la primera observación que yo hago es que precisamente se está implementando la política pública como se ha hecho desde Salinas, desde antes, ¿no? O sea, no hay, son esquemas verticales, es decir, se crea un discurso tras escritorio, se va a las comunidades, se les informa, esto es lo que les conviene, porque no dañará el ambiente, ahora sí, de verdad, habrá derrama económica directa para ustedes, ahora sí se toma en cuenta la voz del pueblo, y eso es lo que se les ha dicho desde Calderón, desde Fox, desde Salinas. Entonces, sí fueron consultadas las comunidades, es cierto, pero no, solo con el discurso de hacia dónde va el proyecto, ¿no? La carencia que hay de trasfondo es, pues, ¿qué datos? O sea, ¿de qué manera le va a asegurar al ejido más refundido de Palenque que le va a llegar su dinero por su café, por su cacao, por su achiote, ¿no? Otra forma de cómo opera esta política pública es muy homogéneo, o sea, trata a todas las comunidades por igual, y no es lo mismo los ejidatarios de Palenque, las comunidades urbanas de Cancún, de Tabasco, de Campeche, son multidiversas, no es la misma cultura, aunque sea estén marcados en un esquema maya, en lengua y demás, o en historia, pero no son las mismas dinámicas, no subsisten de la misma manera. Oye, Susi, acabas de decir algo, Susana, que yo creo que es muy importante, la diversificación de personas que hay ahí. Y en este sentido quisiera dar la palabra un poco a Sonia, porque en este contexto, en la península de Yucatán, Sonia, de alguna forma se convirtió o fue impulsada en los años 70 por Luis Echeverría Álvarez como un detonante turístico en muchos sentidos, ¿no? El punto es que ahora, y lo digo porque Sonia tiene conocimiento de causa,
ella, pues literal, estás muy cerca, tus papás viven muy cerca de lo que es esta parte de Mérida, ¿no? Y han visto esta detonación en todos los sentidos. ¿A qué vamos con esto? Hoy, bueno, lo que fue en algún momento esta parte de la Ribera Maya, lo que fue en su momento esta zona selvática, lo que fue este momento, todas las comunidades que vieron ahí, hoy están saturadas, Sonia, de extranjeros que se fueron a vivir ahí, de comunidades que fueron desplazadas en muchos sentidos, donde los recursos naturales también, bueno, pues el caso del agua, ¿no? Que es un problema grave ahí en la península, bueno, pues está al límite porque las condiciones obviamente fueron explotadas en este sentido y con una poca visión medioambiental, pero también con una poca visión en relación a quiénes vivían ahí, quiénes estaban ahí. ¿Cómo podemos entender esto, Sonia de Siga? Como bien dices, David, yo creo que este es un tema bien complicado porque por una parte tenemos esta idea de que necesitamos el desarrollo, sobre todo en una zona donde digamos que no se ha invertido lo suficiente, ¿no? El sureste del país, salvo Quintana Roo y específicamente Cancún, no genera o no atrae inversión directa, ¿no? Y eso ha sido durante mucho tiempo. Por eso vemos muchas comunidades que efectivamente están en unas condiciones muy, muy lamentables, muy precarias. Pero también por otra parte tenemos esta afectación al medio ambiente que hoy en día le estamos tomando más relevancia y sobre todo pensando en las implicaciones que vamos a tener en el largo plazo de afectar este medio ambiente. Lo cierto es que, como bien dices, por ejemplo, si hablamos del caso de Yucatán específicamente, nunca antes se habían cuestionado esta parte del medio ambiente. Hace 15 años, la primera vez que yo vine a Yucatán fue hace como unos 18, 19 años, era una ciudad sumamente pequeña, ¿no? No había mucho desarrollo, era una ciudad realmente pequeña, ¿no? Y el poblado más cercano estaba a 30 minutos. Pero de unos 10 años para acá, la ciudad se expandió impresionantemente. Hoy en día ves fraccionamientos por todos lados. La carretera que va rumbo a Progreso, que era pura selva, está llena ya de lotes que están para venderse y ahí nadie se cuestiona qué está pasando con el medio ambiente. Efectivamente, aquí el ámbito económico, el hecho de decir que se tiene que desarrollar Yucatán está haciendo que haya una devastación total. El lugar, yo ahorita estoy en Mérida precisamente, y el lugar donde estoy yo ahorita sentada en su momento fue una selva. Entonces, imagínate, o sea, yo ahorita estoy dando estoy aquí con ustedes, pero en un lugar que desde hace 10 años, digamos, se tuvo que talar toda la selva para poder construir esta casa donde yo estoy, ¿no? No ha habido en realidad ninguna preocupación de eso. Y yo creo que tendríamos que poner atención porque por una parte aquí el gobierno de Yucatán dice, bueno, bienvenidos al Tren Maya, nos va a traer un transporte más rápido, vamos a traer más turistas, vamos a traer más inversiones y eso es lo único que está realmente importando. Y realmente a los actores sociales acá en la península de Yucatán, eso es lo único que los está moviendo, el ámbito económico. Pero yo creo que tendríamos que pensar exactamente en cuáles van a ser estos efectos que vamos a tener como sociedad, porque finalmente sí, necesitamos desarrollo y el desarrollo indudablemente pues viene con todos estos desgastes que ya conocemos, ¿no? No hay otra forma de generar desarrollos en los términos económicos que conocemos y bajo el sistema que tenemos predominante, no hay otra forma de generar desarrollo si no es talando árboles, quitando selvas, quitando comunidades, etcétera. Entonces, bueno, si ya están estos proyectos de desarrollo, porque no tenemos otras formas de hacerlo, creo que tendríamos que preocuparnos un poco por cómo los vamos a hacer y pensar que si estamos trayendo más urbanización a estas zonas que originalmente eran rurales o que eran selváticas, pues esto va a ocasionar muchos efectos, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar con toda la basura? Claro. ¿Qué va a pasar con todo el agua, como bien dices, ¿no? O sea, necesitamos una red impresionante para la explotación de los mantos acuíferos. Ahora, aquí en Yucatán, los mantos acuíferos, traemos el agua a través de los cenotes, o sea, tenemos otro tipo de sistema de mantos acuíferos que no se tienen en otras ciudades como Ciudad de México, ¿no? Y entonces, ¿eso qué va a pasar? Que al final va a haber un desgaste de estos mantos acuíferos, vamos a salinizar el suelo, luego ya esta tierra ya no va a ser productiva y entonces ahora sí vamos a tener una deforestación general o vamos a tener un cambio exponencial en la forma en la que está constituido nuestro ecosistema. Creo que ese es el problema que tenemos que pensar. A ver, si vamos a traer desarrollo, tenemos que pensar en el largo plazo y tenemos que hacer, de alguna forma, evitar todos estos desgastes medioambientales que indudablemente van a venir, ¿no? Oye, Iván, y esto nos recuerda
lo que se señalaba de por qué se acabó la cultura maya, ¿no? Un cambio climático, una sequía brutal, y que esto trajo como consecuencia que, bueno, pues estas culturas simplemente se diseminaran por el resto del país o se movieron a otras partes para tratar de llevar. Periodísticamente, el Tren Maya, Iván Moreno, yo creo que está lleno de contradicciones, sobre todo porque al periodismo se le acusa hoy en día de estar señalando los elementos que finalmente lo que hacen es que muestran algunos de los detalles, algunas de las características principales que se dan dentro del desarrollo de un elemento de progreso como es este, ¿no? Sin embargo, bueno, pues muchos muchos periódicos, muchos medios de comunicación han de alguna forma documentado, ¿sí? La devastación que se está generando. Como en un trecho de la selva, chin, es que nos equivocamos, pero chin, nos equivocamos y ya nos echamos, no sé, 50,000 árboles, ¿no? O chin, nos equivocamos y ya pasamos, ahorita vamos a tratar de pasar las vías sobre una serie de terrenos calcáceos donde hay muchos cenotes y donde pues no hay dónde sostener las vías del tren porque se van a desbaratar. Periodísticamente, Iván Moreno, ¿cómo ves esta situación? Mal. No hay otra manera de decirlo, David. Es malo. Mira, hace unos días estábamos hablando con algunos especialistas sobre los incendios forestales. Tú preguntarás, bueno, ¿qué tiene que ver esto los incendios forestales? Estamos hablando que el Tren Maya va a pasar por una zona en donde hay selva. Y con esto los incendios forestales, lo que nos estaban comentando los especialistas es que en bosques de coníferas, el fuego es necesario para hacer limpiezas. Por lo tanto, no necesariamente un incendio forestal es malo o tan malo. El problema está en quién lo origina. Si se origina de manera espontánea, como muchos incendios suceden, o si se origina de manera deliberada o accidental por causa del hombre. Pero sí nos quedó claro que uno de los ecosistemas más frágiles, aunque es uno de los más ricos, es el selvático. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Un ecosistema que está encadenado. Es completamente simbiótico. No puede subsistir uno sin otro. Un elemento no puede subsistir sin otro. ¿Qué es lo que vamos a observar? Sí, dices, bueno, se van a tumbar 50,000 árboles, nos equivocamos, pero ¿de qué nos equivocamos? ¿O cómo es que nos equivocamos? Aquí la pregunta y la gran pregunta es, ¿cómo hacer coexistir un proyecto productivo, como puede ser el Tren Maya, y es el regreso del tren de pasajeros para una zona productiva que apoyaría precisamente el turismo y polos de desarrollo económico, y cómo hacer que estos coexistan correctamente con estos ecosistemas, por una parte? Por otra, hablaba ahorita Sonia del acuífero. Sí, el acuífero es subterráneo en la península de Yucatán, y sí, se abastecen con el agua que están en los cenotes. Mencionabas, es terreno calcáneo. Sí, efectivamente, si hay una situación de sobrepeso o de sobrecarga en alguna parte de este sitio, va a ocurrir lo que muchas veces ha ocurrido en otras partes, pero mira, estamos hablando que en otras partes suceden socavones, porque la tierra se infiltra el agua, se lava y se genera un hoyo. Aquí el problema es que ya están los hoyos, están las cuevas, que además no hay una protección por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque son cápsulas del tiempo, estas cuevas. En algún momento, en estos cenotes, en estas cuevas, hay una riqueza cultural, porque recordemos que ahí se hacían entierros, recordemos que ahí se hacían sacrificios, recordemos que ahí se hacían ceremonias, en estas cuevas, en estos cenotes. No hay una protección por parte de las autoridades culturales e históricas de este país, no hay una protección medioambiental. Además, mencionabas en los años 70 Luis Echeverría, el desarrollo económico de la península y el desarrollo a partir del turismo. No existía en aquel entonces todavía una conceptualización de lo que era un ecosistema como tal y de la protección que deberían de tener. Hoy lo que estamos viendo con una persona, y lo decía esta Susana,
que estamos al borde del regreso de cuestiones totalitarias, o de un totalitarismo, pues sí, están actuando, o sea, este hombre está actuando como se actuaba en aquella época, culpa el pasado, pero no se da cuenta que ese pasado, esto va a ocasionar problemas hacia un futuro. Mencionabas al inicio de la transmisión, bueno, la reforma energética, la ley de la industria eléctrica y también esta reforma eléctrica que se está pretendiendo en el Congreso de la Unión, pues independientemente de que nos van a causar un problema y un dolor económico en caso de que se apruebe por todos los arbitrajes internacionales que pueda traer y que podría superar más de 10,000 millones de dólares que tendría que pagar el gobierno mexicano, hay que considerar a las otras empresas, a las privadas que también podrían ingresar en esta cuestión de panel internacional, y México tendría que pagarlo independientemente de esa cantidad. El costo medioambiental al regresar al uso de energías fósiles. Y en esta región, recordemos que Dos Bocas está precisamente en esa región, esta refinería, en donde se va a producir el combustóleo. Recordemos que está en esa zona. Entonces, son proyectos que deberían de estar interconectados, pero que deberían de estar respetando el medio ambiente, y no lo están haciendo. Y más allá de las tragedias, aquí hay que preguntarnos, ¿cuál es el beneficio económico y cuál será el beneficio o la desgracia ecológica que va a venir en los años venideros y que ni tú ni yo lo vamos a padecer? Es más, ni Susana, ni Sonia lo van a padecer nuestros hijos y nuestros nietos, si es que nuestros hijos deciden reproducirse, porque como van las cosas, el comentario de los jóvenes de hoy es, no nos queremos reproducir, no queremos tener familia, no queremos tener niños. Y aquí viene otro problema. Y aquí viene un problema de... Perdón. Problema, Y aquí viene el problema que viene viene de cuestiones económicas que te comentaba. Sí, claro. No viene la tasa de reemplazo de mano de obra. ¿Qué significa esto? El país va a envejecer. No van a haber jóvenes. Quizá puedan estar mejor pagados, pero no va a haber la capacidad suficiente para soportar la seguridad social que requiere el grupo etario más viejo. Entonces, tenemos varios problemas que se nos avecina, nadie está pensando en ello, y además hay uno muy importante, David. En caso de un accidente, ¿a quién le vas a reclamar? Si en esta ocasión quien está construyendo son las Fuerzas Armadas, y quiero saber quién se va a atrever a demandar al ejército y a los ingenieros del ejército por una desgracia como ocurrió en el metro de la Ciudad de México en la línea 12. Oye, ya nada más para ir cerrado tu comentario, darle el espacio a Susana, porque veo que asiente en muchas de las cosas que dices. Justo, Iván, creo que en este punto finalmente culparán al maestro y al chalán que son los que pusieron ahí los pernos y demás, como sucedió en la línea 12, y ya después la misma línea o la misma empresa que se dedicó a hacer esta construcción reconstruirá de manera gratis ante el asunto, ¿no? Pero bueno, eso ya será otro. Pero David, aquí la cosa es el ejército el que está al cargo de estos proyectos de construcción. Por supuesto. ¿Quién se va a atrever a demandar al ejército? Es un asunto. Además de la opacidad en el manejo de recursos. Será un asunto político, sin duda. Oye, Susana, en este sentido, a ver, la política pública aquí creo que es muy importante. ¿Cómo crees que se ha manejado la política pública? Porque es cierto, como dices, ha habido consulta, las comunidades han aceptado, inclusive se les ha pagado, pero claro, creo que nadie ha pensado lo que viene a largo plazo, ¿no? Yo escuchaba hace un par de semanas a la senadora Xóchitl Gálvez, que fue y que visitó la zona y dijo, pues sí, efectivamente nadie se está quejando del Tren Maya. A todos les han pagado, dice, les han dado hasta 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, etcétera, etcétera, pero pues nunca les han dado una idea de cómo vamos a reorganizar, cómo vamos a reajustar lo que aquí están viniendo a hacer, cómo vamos a quedar nosotros, cómo va a quedar el asunto de la selva. Vaya, no me imagino que el Tren Maya va a respetar cuando estén cruzando los jaguares o los tapires o vayan avisando, ¿no? Con permiso, señor Jaguar. Fauna, va a pasar en este momento el tren, ¿no?
¿Cómo se está llevando a cabo la política pública al respecto? Precisamente retomando mucho o puntualizando lo que comentaban los compañeros, lo esencial en esto de la política pública y la información son los datos claros, los tiempos claros, los beneficios directos. Te decía, como dices, se consultaron, pero por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental de los primeros tramos fue en el 2020, cuando ya desde el 2019 había intervención en territorio. La evaluación de impacto ambiental llegó tiempo después, se aprobó a finales del 2020 igual, y se va avanzando, o sea, se avanza en territorio, pero la documentación, la legalidad va atrás, ¿no? Cuando ya, como dice, no, chin, ya se cayó aquí esto. Bueno, y ahora... Entonces, eso es un desfase sumamente importante porque está impactando territorialmente, ambientalmente, socialmente, económicamente. Ahora, retomando igual un poco lo que decía Sonia, esta idea de la sustentabilidad que integra lo económico, lo social y lo ambiental, nunca es idóneo y simétrico. Si se le apuesta más a lo ambiental, se merman las otras dos esferas. Si se le apuesta más a lo económico, lo otro queda relegado. Entonces, ¿en qué ámbito está el tren Maya, ¿no? Claro. O lo apuesta a lo económico o lo apuesta a lo ambiental. No puede decir que va a beneficiar los tres ámbitos, solo es uno. Y si ese uno, si ya se hizo un análisis costo-beneficio económico, ¿no? O sea, ¿qué tanto va, si me voy a echar 50,000 hectáreas, digo, o 50,000 árboles, perdón, pero esto de verdad va a retribuir económicamente al bienestar de la población, al desarrollo económico del país? Nos echamos tanto, sí, ya no le pedí permiso al jaguar de que iba a pasar, lo voy a hacer, pero el de beneficio económico va a ser de qué magnitud, en qué índices, y también el amortiguamiento del daño ambiental que va a causar, porque hay un daño ambiental en un primer inicio, ¿no? Deforestación. Y la Semarnat está ahí intentando rescatar especies endémicas y viveritos y demás, pero a corto plazo se está recuperando especie importante. Sin embargo, ¿cuánto tiempo va a tardar en reforestar esa área ya deforestada? Y eso lleva a un daño ecológico de gran impacto del cambio climático. ¿Qué va a pasar? Tendremos un tren inundado, tendremos sequías para las personas que se dedican todavía a la agricultura, habría qué tipo de o se avecinará otra pandemia de ese tipo, o sea, son escalas mayores. O sea, hablar de cambio climático no es como de, ay, hace frío o hace calor, ¿no? Sino son otros niveles. Yo me centraría, ¿tendrá pasajeros o tendrá carga ese tren? Que ese yo creo que es para lo que fue creado, ¿no? Se supone que es para pasajeros, David, se supone que es para traslado de personas principalmente turistas a toda esta región. Se supondría. Pero aquí Susana está mencionando algo que es esencial. El punto es, ¿cómo el beneficio impacta a la sociedad? Finalmente, recordemos, no nada más es una cuestión de cómo se impacta a la ecología y al medio ambiente, sino también qué beneficios repercute a las personas que van a utilizar o que no van a utilizar, pero van a poder subsistir a partir de este proyecto. Ese es el cuestionamiento principal, David. Entonces, sí es una parte muy importante la que debemos nosotros de estar observando, tanto en política pública como en desarrollo ecológico y desarrollo social. Sí, yo creo, David, siguiendo un poco con lo que decía Iván, que aquí la cuestión, como bien decía Susana, ¿no? O sea, no, o hay protección al medio ambiente o hay economía. Y creo que aquí está lo más importante siempre ha sido el desarrollo económico, ¿no? O sea, no se está pensando en otra cosa que no sea el desarrollo económico, pero aquí creo que es bien importante el hecho de saber que hay personas. Se hizo el proyecto y se consultó a las comunidades, pero finalmente las personas más interesadas en que esto se lleve a cabo son aquellos que están poniendo el dinero para hacer el Tren Maya, y se está dejando de lado mucho a las comunidades que pueden ser beneficiadas. Yo aquí también lo que diría es ver, bueno, y entonces, ¿qué tipos de empleos se van a generar? ¿Qué tipos de remuneración van a tener estas personas? Porque al final de cuentas les están talando su selva, les Sí, claro. están quitando sus casas, sus comunidades,
los están desplazando, finalmente también son personas desplazadas, ¿no? Esas comunidades abandonadas en las que tenían su casa digamos, sus hogares ahí, que se están viendo desplazadas porque por ahí van a pasar el tren, y al final de cuentas, ¿qué tipo de remuneración van a tener por eso, ¿no? ¿Qué tipos de trabajo se les puede dar? O sea, yo creo que aquí en materia social sí tendríamos que estar pensando un poco en qué tipo de desarrollo es el que se está pensando, ¿no? Porque acá en la península se habla mucho de que, bueno, el Tren Maya y cuando se abra vamos a tener muchos empleos y vamos a tener una mejor calidad de vida, pero lo cierto es que qué tipo de empleo se les va a dar a estas personas y cuánto se les va a pagar a estas personas. O sea, en realidad los únicos, como yo lo estoy viendo, es que los únicos realmente que están ganando son los inversionistas que están generando el tren, ¿no? No veo que haya como un potencial de desarrollo aquí y me preocupa mucho esa parte porque de verdad uno va a las comunidades acá en Yucatán y se da cuenta que hay es lamentable el tipo de vida que tienen estas comunidades, ¿no? De verdad, es una pobreza tan grande, ¿no? Que no tienen tipo de desarrollo de ningún tipo, ¿no? No Sí, hay claro, por forma de que esas supuesto. personas salgan adelante. Entonces, yo creo que sí, no sé, deberíamos de exigir también nosotros como sociedad que efectivamente se les dé una mejor calidad de vida a estas comunidades y que de verdad sirva para su propio desarrollo. Y creo que eso no se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Al final estamos luchando por el medio ambiente, pero también la calidad de vida de las personas que están siendo desplazadas de sus hogares, creo que eso también tendríamos que verlo, ¿no? Y qué tipo de desarrollo realmente va a dejar el Tren Maya, ¿no? Claro, va a dejar mucho dinero, va a dejar mucha derrama económica, sí, para los que tienen hoteles, para los que tienen toda la infraestructura que se va a construir, porque esa es otra, ¿no? O sea, una cosa es el Claro. Tren Maya, pero todo lo que se va a construir alrededor del Tren Maya, que van a ser hoteles, que van a ser restaurantes, que van a ser grandes cadenas, que van a ser un montón de cosas de las que no va a haber realmente desarrollo, ¿no? O sea, también eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque una cosa es el tren que va a pasar, pero en donde va a pasar el tren, en las estaciones, va a haber otro tipo de construcciones que también van a talar árboles y que también van a hacer, ¿por qué? Porque también eso es parte de la infraestructura, ¿no? O sea, no nada más es el tren, sino todo lo que él conlleva. Entonces, yo creo que ahí se le está dando mucha importancia y ahorita todos están, acá en la península están promoviendo el Tren Maya porque va a haber ese tipo de desarrollo de infraestructuras, pero finalmente, ¿quién va a ser el que gane, no? Dudo mucho que sean las comunidades y dudo mucho, pues, que esas ganancias que va a tener el Estado, por ejemplo, el Estado de Yucatán, pues dudo mucho que se vaya a distribuir, ¿no? Exactamente. Oye, y déjame decirte, Sony, dentro de estos grupos de interés, pues también no quisiera irme sin hablar de los artistas que se reunieron y que grabaron este video y que el presidente López Obrador les dijo que dónde estaban, que eso eran ambientalistas. Y luego, bueno, pues por supuesto todo se volcó contra Eugenio Derbez, ¿no? Ay, ese Eugenio Derbez, qué culpa. Pero parece ser que, como todo se concentró en Eugenio Derbez, se olvidó también a muchas de las personas, muchas de las figuras públicas que han estado de alguna forma levantando la voz, ¿no? Y ahora se les dice pseudoambientalistas y ahora se... Bueno, en este detalle, por supuesto, Iván, es una cuestión donde ahora también, ¿no? Tenemos que, parece ser, estar afiliados al partido para entonces Pero David, tomar la postura. respuesta de estos pseudoambientalistas, cuyo promedio de edad es entre 25 y 35 años. Oye, no, ¿Dónde no, ya hay unos estaban? más grandes. No, No, el pero promedio ya amplía un poquito sí, más, no, ¿eh? pero los que, date cuenta que Por quienes lo menos están Rubén más, Albarrán está de nuestra rodada, Iván. sí, pero estamos hablando de esos artistas, pero Ya hay cuando más, hablamos ¿eh? ya del movimiento, de un movimiento de protección al medio ambiente, la mayoría son más chavos, ¿sí? Quienes están más interesados en esto son más chavos que nosotros. Digo, No, yo tengo ¿dónde estaban? duda, Y ¿eh? la respuesta fue de estos jóvenes. ¿Dónde estábamos? Pues estábamos viviendo una infancia. Cuando todo esto, cuando se estaban destrozando el medio ambiente, estaban haciendo añicos los ecosistemas, ¿dónde estaban ustedes? Muchos estábamos viviendo una infancia. Esa fue la respuesta. Otros estábamos enfocados en estudiar. Y es cierto, los más, o sea, Rubén Albarrán, Eugenio Derbez, esta chica uruguaya, ay, se me fue su nombre, esta Natalia actriz, Lafourcade, Bárbara Mori, Kate del Bárbara Mori, Castillo, sí. Inés Muchos de Laquimil, Roberto ellos Rocco, Sergio ya son de Meyer. nuestra rodada, no todos. Yo no recuerdo a muchos de ellos que hablaran continuamente del ecosistema y del medio ambiente.
o que fueran defensores. Sin embargo, hoy que son padres, la mayoría, y algunos abuelos como Bárbara Mori, ya les preocupa el medio ambiente por su descendencia, por el mundo que le va. Cuando eres joven no te interesan muchas cosas, pero cuando ya tienes descendencia, te empieza a interesar el mundo en el que se van a desarrollar. Tú no pensabas en los trabajos, en el trabajo cómo iba a ser hoy en día, cuando eras más joven. Digo, tú y yo lo platicábamos. No nos imaginábamos cómo íbamos a estar nosotros hoy en día trabajando. Aquí está una muestra de ello. Pero lo que sí entendíamos es que iba a cambiar en algún punto. Claro. Sí lo entendíamos eso. Eso es lo que entendían los pseudoambientalistas. Y hoy tienen más conciencia. Aquí el punto, David, es que estos ataques, ¿y tú dónde estabas? Es una pregunta retórica. Sí. Es una pregunta que no espera respuesta. Simple y sencillamente es un ataque y lo que dices, pareciera que debemos estar afiliados al partido. ¡Qué vergüenza! Que esa es una vergüenza de políticos, así como me da mucha vergüenza en muchas ocasiones, estos ambientalistas, porque dicen, hay que reforestar, pero jamás se ponen a pensarse cuál es la tasa de supervivencia de la reforestación. La tasa de supervivencia. Tenemos que platicarlo. Oye, Iván, tiempo. Rápidamente, la tasa de reforestación, de supervivencia de un árbol es de 1 a 10, de 1 a 3 a 10. ¿Qué significa? Que por cada 10 sobreviven entre 1 y 3 árboles. Entonces, ese es el problema. Vas. Mira, yo nada más rápidamente, David, sobre lo que decía, sí, ahora se les cuestiona mucho a estos actores porque dónde estaban, ¿no? Y pon tú, ¿no? Dejemos el beneficio de la duda de que sí, oportunistas algunos pueden llegar a ser, pero lo cierto es que vivimos en un país en el que los verdaderos líderes ambientalistas están siendo asesinados. Exacto. Y eso no lo dice el presidente, ¿no? Nada más ahí lo dejaba. Gracias. Oye, Susana Valle, nuestra experta, tienes un minutito, porque yo quería darte un colchón para que pudiéramos platicar, pero ya sabes que aquí las pasiones nos ganan. Claro. Y creo que hemos retomado muchas cosas. A manera de reflexión, Susana, ¿qué podemos decir del Tren Maya? Que desafortunadamente no pude hablar del último tema, que era la cuestión histórica de esa zona, pero pinta para acumular el daño ambiental. O sea, en la zona, desde el 93, con el programa del Mundo Maya, interconectó a estos estados, ¿no? Para promover el turismo. Se hizo a la par la cuestión del corredor biológico mesoamericano para proteger lo que se esté dañando. Han habido desde la política pública esta confrontación entre el turismo, bueno, entre Sectur y Semarnat, ¿no? Siempre. Y el que siempre se empalma y sobrepesa es Sectur, porque trae desarrollo económico. Claro. Ahora, también tomar en cuenta que en este sexenio se le redujo el presupuesto a todas las instancias medioambientales. Entonces, justo en la mía, que alcanza a leer, dice que no va a respetar las áreas naturales protegidas, va a subsanar lo que se llegue a dañar una especie, la mía apunta a una cuestión de corto tiempo, pero no de largo plazo. Entonces, para mí el Tren Maya va a aumentar el daño ecológico que ya existe en la zona. Oye, Susana, ¿qué te parece si nos proponemos reunirnos nuevamente? Porque como ya bien lo habíamos dicho, esto es algo que todavía sigue en progreso, sigue en desarrollo, van a encontrar nuevas cosas seguramente, van a encontrar nuevos obstáculos, inclusive habría que hablar de la parte jurídica donde muchas comunidades han detenido la construcción de este tren y por eso es que ha tenido varios vueltas, vamos a llamarlo así, ¿no? Se ha desviado en varias ocasiones. Así es que, bueno, pues lo dejamos para después, ¿te parece, Susana? Qué gusto que nos hayas acompañado. Iván Moreno, muchas gracias como siempre. Sonia de Siga, saludos hasta allá, hasta la bella Yucatán. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, nos vemos en el próximo cronómetro. Hasta luego. Que tengan un buen día. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.